Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos compartiendo con ustedes una nueva transmisión este día domingo, disfrutando siempre pues de la palabra de Dios y estando a la expectativa de aquello que Dios tiene para decirnos. Si está allí, por favor, tomen la Biblia. Vamos a abrir en el Evangelio de Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento, el primer Evangelio del Nuevo Testamento. Abriremos en el capítulo 9, y la lectura que se propone está en los versos del 35 al 38. Mateo 9, versos del 35 al 38. Dice así la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra del Señor. Vamos a orar, por favor. Un momento, acompáñeme. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, bendito Rey. Guíanos en este tiempo, que seas tú hablándonos, Señor, y ministrándonos. Nos ponemos en tus manos, Padre bueno, en tu nombre oramos. Amén. El tema de hoy es la mies y los obreros. Y bueno, quienes tal vez tienen tradición cristiana o tal vez algún trasfondo cristiano, han escuchado la frase: la mies es mucha, los obreros pocos, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, ¿no? Y generalmente esta frase se la ha utilizado principal y mayormente para el servicio, ¿no? Predicaciones, reflexiones, sermones utilizan esta frase para hablar del servicio, pero hablando de ese servicio dentro de la vida de iglesia, de la dinámica de la iglesia, es decir, de estar involucrado en ministerios o redes ministeriales de la iglesia, en hacer algo, ¿no?, en la iglesia, ya sea tal vez los ministerios más tradicionales en los últimos 30 años, tal vez en la música, la enseñanza, el mantenimiento del lugar, el estar involucrado en eventos, actividades, en los últimos 15 años tal vez encuentros, retiros, es decir, siempre utilizamos o mayormente se ha utilizado esta frase para referirse a actividades del ministerio, ¿no?, de la iglesia. Hay que estar involucrado, la mies es mucha, hay bastante que hacer, hay mucho que hacer en la iglesia. Hay mucho que hacer, hay muchas actividades, hay muchos proyectos en la iglesia, ¿no? Entonces usamos esta frase o estas palabras de Jesús para hablar de eso y hemos como reducido esto de la mies y los obreros a estas actividades. Ya, en nuestra mente solamente está los ministerios de la iglesia, no hay nada más. Hemos reducido todo lo que vamos a revisar en algún momento, hemos reducido todo lo que es la mies y los obreros a los ministerios. De hecho, yo debo confesar que también en algún momento hice también esto, ¿no? Yo utilizaba estas palabras del Señor solamente para hablar de las actividades dentro de la iglesia, de las cuatro paredes. Y pues gracias a Dios el Espíritu Santo me fue abriendo los ojos, me fue hablando. Pero ¿a qué se refiere realmente el Señor cuando habla de obreros, de mies? ¿A qué se refiere el contexto bíblico? Y miren, no voy a dar una reflexión académica o cargada de detalles académicos, que del griego, que el significado de los campos para los judíos, ¿no? ¿Qué significa la mies para los judíos, para su supervivencia, para sus ingresos económicos? No, 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 no. Yo creo que eso es para otro momento, sino específicamente en aquello que se refiere Jesús cuando habla de mies y cuando habla de los obreros, ¿no?, de los campos. No me voy a extender mucho, présteme toda su atención, por favor. Ya.
Estas mismas palabras de que la mies es mucha, los obreros son pocos, las encontramos también en el Evangelio de Lucas. Solo las encontramos en Mateo y en Lucas. En Mateo, como leímos, Jesús menciona estas palabras al ver las multitudes una vez que ha predicado el Evangelio del reino, que ha sanado enfermos. Y en Lucas menciona el Señor estas palabras cuando comisiona a los 70 que eran enviados a predicar el Evangelio, a sanar enfermos también, a preparar el camino en aquellas ciudades donde el Señor después iba a pasar, ¿no? Esto está en Lucas capítulo 10 versos 1 y 2, lo leo rápidamente. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucho, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces tenían que ir a ciudades. Si usted lee más adelante los versos del capítulo 10, tenían que sanar, anunciar el reino de Dios, como preparando el terreno para cuando Jesús llegue, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿no? Y siendo muy claros y muy simples, Jesús, cuando habla de la mies, de los campos, desde los campos de la mies, entiéndase la mies como un cereal que está maduro y listo para ser cortado, para ser recogido. La mies, según Mateo y Lucas, respetando el texto como tal, se refieren a personas que necesitan el Evangelio de Dios, necesitan escuchar el Evangelio de Dios. No necesariamente personas inconversas, esto lo voy a explicar en unos minutos, pero sí a todas las personas que necesitan del Evangelio de Dios. Ok. Ahora, ¿es válido usar estos textos bíblicos de Mateo y de Lucas que hablan de la mies, de los campos, de los obreros, para referirse al servicio dentro de la iglesia? Claro que sí, porque todo lo que hacemos en la iglesia también es evangelio, también predicamos el evangelio. El evangelio no se refiere únicamente a que Jesús murió y resucitó, sino también a todo lo que Jesús ha hecho, hace y hará por ti. Todo eso es evangelio. Entonces, las actividades que tenemos dentro de la iglesia a través de los ministerios también es evangelio, porque seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, porque la salvación en el contexto judío es algo integral. No es solamente salvar mi alma, no. La salvación en el contexto judío es algo integral. Yo no solamente voy a salvar mi alma, mi eternidad, sino también voy a sanar, voy a salvar mis emociones, voy a sanar mi cuerpo, voy a salvar mi cuerpo. Si me hago entender, la salvación es algo integral. Nosotros hemos pensado que la salvación tiene que ver única y exclusivamente con el alma, con esa parte almática, pero no. En el contexto judío la salvación es integral. Entonces, yo necesito el evangelio para seguir salvándome en el sentido de sanar mis emociones, sanar mi cuerpo, corregir mis perspectivas equivocadas de vida. Entonces, el evangelio no es solamente Cristo murió y resucitó, sino Cristo murió y resucitó y Él sigue obrando en ti, Él sigue completando su obra perfecta en tu vida. Todo eso es evangelio y por supuesto en la iglesia o en las iglesias hacemos o deberíamos hacer eso a través de los ministerios, ¿no? Mostrar todo lo que Cristo hace. Sin embargo, cometemos nuevamente el error de reducir el tema de la mies y los obreros a los ministerios de la iglesia, de la dinámica de la iglesia. Y esto nos ha llevado a creer que si servimos en alguna área dentro de la congregación, ya estamos cumpliendo como obreros que estamos yendo a la mies. ¿Sí o no? O sea, si yo estoy involucrado en algo, yo ya estoy cumpliendo. Por eso es que usted va a encontrar a muchos cristianos que quieren servir en la dinámica de la iglesia, quieren hacer algo, lo que sea, así sea dar bienvenida, entregar un tratado, entregar información, qué sé yo, servir o preparar los implementos de la Santa Cena, cargar, mover, limpiar, quieren hacer algo. Porque este reduccionismo que hemos hecho de la mies y los obreros,
en cuanto a las actividades de la iglesia, nos ha hecho pensar que si hacemos algo en la dinámica de la iglesia, entonces ya estamos siendo esos obreros que vamos a la mies, que estamos ya yendo a la mies. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. En el Evangelio de Mateo y de Lucas todavía la iglesia no nace como tal. La iglesia comienza ya oficialmente a nacer en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo en medio de la fiesta judía de Pentecostés. Entonces no había vida de iglesia en aquel momento. Entonces, respetando el sentido original, las circunstancias en las cuales se encuentra Jesús, a qué se refiere la mies y a qué se refiere ir como obreros a la mies. Aquí se está hablando de una predicación integral más que ejercer alguna actividad eclesial. ¿No ve que la iglesia todavía no estaba organizada? Eso viene en el libro de los Hechos. Si usted lee el libro histórico de los Hechos, se va a dar cuenta cómo la iglesia va naciendo y se va organizando. Hasta ese momento no pasaba nada, estaban solamente los discípulos y después en Lucas los 70 anunciando el evangelio de Jesús a los judíos, primeramente. Entonces esta predicación del evangelio del reino, esta predicación de los obreros, tiene que ver con algo más integral que con ejercer alguna actividad eclesial. Entonces, si tanto los 70 como Jesús hacia sus discípulos les está diciendo en el contexto de predicar el evangelio del reino, que es necesario que vayan más obreros a la mies, ¿qué es predicar el evangelio? Esto también lo hemos dicho en algunas ocasiones. Predicar el evangelio no solamente es hablar, sino tiene que ver con la conducta, en reflejar a Jesús en mi vida. Significa, ya llevándolo a nuestra vida de iglesia, significa que todos quienes estamos sirviendo en algún ministerio dentro de la dinámica de iglesia, debiéramos predicar con nuestra vida, no solamente en el área personal, sino también en lo laboral, académico, relacional, etc. La predicación no debe reducirse al hablar, porque si no estaríamos siendo como los fariseos, que decían una cosa y hacían otra, o ponían cargas en el pueblo que ellos mismos cumplían. La predicación del evangelio tiene que ver con mi conducta, con testificar de la obra de Jesús en mi vida. Yo reflejo a Jesucristo, de esa manera soy sal de esta tierra y luz del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando ya está la iglesia, espero que me siga con la línea de pensamiento. Cuando ya está la iglesia, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, pastor joven para la época, le escribe acerca de que aquellos que están sirviendo, que aquellos que son designados obispos, ancianos o diáconos, los diáconos son los que sirven en los distintos ministerios de la iglesia. El apóstol Pablo plantea un perfil para cada uno de ellos que son casi iguales, muy similares. Permítame leer lo que le dice Pablo a Timoteo refiriéndose a los diáconos, es decir, a los servidores, aquellos que están involucrados en los ministerios. Esto está en 1 de Timoteo capítulo 3, versos del 8 al 13, leo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Aquí está hablando de los diáconos, los asistentes, los ayudantes, los voluntarios que están en los ministerios. Dice así: así también los ayudantes deben ser respetables, sinceros, no tomar mucho vino. Cuidado aquí, cuidado, algunos hermanos borrachosos van a estar, pastor. La Biblia no prohíbe tomar vino. El problema es tomar mucho vino. Cuidado, que hay un asunto cultural y sanitario aquí que hay que considerar. Yo hice un estudio bíblico sobre el alcohol hace mucho tiempo. Espero que lo haya visto, está en este canal. Espero que lo pueda revisar. Así que no, los hermanos que les gusta
que esa es la razón de verdad, que quieren todavía, porque les gusta, no pueden dejar el trago. No, la razón no es que no, que Navidad, que la graduación de mi hijo, que pasé de año, que la juventud vamos a celebrar, que solo se vive una vez. No, 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 no. Es que les gusta, ya, les gusta el trago. Esa es la razón. No me venga. Entonces, cuidado, va a tomar esto para decir, ahí está, no hay que tomar mucho vino, pero hay que tomar algo. Ya, cuidado. Sigo. Ser respetables, sinceros, no tomar mucho vino y no ganar dinero de manera deshonesta. Deben seguir la fe que ahora Dios nos ha dado a conocer y tener la conciencia limpia. Primero, hay que ponerlos a prueba y entonces, si no hay nada en su contra, podrán servir a la iglesia. Asimismo, las mujeres deben tener estas cualidades, las diaconisas: tener el respeto de los demás, no hablar mal de otros, tener dominio propio y ser dignas de confianza en todo lo que hacen. Los ayudantes, es decir, los diáconos, es decir, los voluntarios, es decir, las personas que sirven en los ministerios, deben ser fieles a su esposa y dirigir bien a sus hijos y su hogar. Los ayudantes que hacen bien su trabajo obtienen un puesto honorable y fortalecen su fe en Cristo Jesús. Entonces, queda claro que la condición en que nos encontramos, la condición de nuestra vida, es más importante que nuestras habilidades o incluso de los deseos que tengamos de servir a Dios. Queda claro que al ser la predicación un testimonio de mi vida, que mi condición de vida, mi testimonio, el cómo yo llevo a mi familia, cómo trate a mi cónyuge, cómo trate a mis hijos, cómo yo soy ante la comunidad, el trabajo, la universidad, es más importante que las habilidades que tengamos. Queda claro que hay personas que no conocen de Dios o incluso personas que conocen de Dios que necesitan del evangelio. Es decir, no solamente necesitan oír, sino que necesitan ver el poder transformador de Dios, el poder salvador de Dios, donde Dios salva matrimonios, donde Dios salva relaciones entre hijos y padres, padres a hijos, donde se puede ver el poder de Dios en jóvenes solteros y solteras que aún defienden la virginidad antes del matrimonio, que aún pueden decirle no al alcohol, no al sexo prematrimonial, no a las malas palabras, no a la pornografía. Necesitamos referentes donde haya caballerosidad, donde haya respeto, donde haya honra. Pero como no hay, y nosotros nos hemos concentrado solamente en la actividad puertas adentro o participar en alguna actividad, algún evento y no en nuestra condición de vida, entonces esa mies, esas personas que están en el campo y necesitan de Dios y que están listas, no van a ver nunca el evangelio. Porque no hay obreros que vivan el evangelio, que prediquen el evangelio, no solamente de palabras, sino con actos. No hay obreros, es verdad lo que dice el Señor Jesús. Cuando el Señor habla de rogar que haya más obreros, no se refiere a personas que hagan cosas dentro de la iglesia, se refiere a personas que estén viviendo el evangelio. Porque la gente, cristiana y no cristiana, necesita ver a Cristo. Porque el que recién viene, inicia en el camino del evangelio, necesita ver a Cristo en nosotros. Pero no, somos piedra de tropiezo para que recién inicie en el camino de la fe. Somos piedra de tropiezo con nuestras malas actitudes, con nuestras malas reacciones, con nuestras ideologías confusas, con la influencia que tenemos del mundo. Somos piedra de tropiezo. Y no se diga con el inconverso.
Hoy en día la gente ya no quiere contratar cristianos porque no son personas de fiar. Y cuando se nos pide corregir esta condición de vida, nos molestamos, no queremos. Miren, en la actualidad, a nosotros nos interesa más hacer una vida ministerial en la iglesia que corregir y mejorar nuestra condición de vida. Esta es la realidad. Anhelamos más la plataforma, el protagonismo o simplemente el querer hacer algo para Dios que poner en orden nuestras relaciones interpersonales, sea que estemos solteros, casados, que tengamos a nuestros padres con vida, a nuestros hijos con vida. Eso nos importa poco. Ni queremos lidiar con esos problemas. Queremos servir a Dios porque vemos el ministerio como una vía de escape, como un refugio. Por eso es que muchos quieren hacer cosas en la iglesia porque no quieren estar en casa, porque no quieren resolver los problemas que hay en casa. Por eso es que muchos se ponen a cuentas cuando tienen que hacer algo, pero cuando no les toca participar, vaya Dios a saber dónde están. Nos esforzamos más por algún evento o actividad que en cambiar malos hábitos. Nos llaman a hacer algún evento, no importa cuánto hay que poner. Yo apoyo para la obra de Dios. ¡Aleluya! Pero cuando nos piden cambiar malos hábitos, no. Ahí no nos esforzamos. Miren, nosotros como iglesia, ya estoy terminando, nosotros como iglesia estamos tratando de cumplir con lo que dice la palabra de Dios. De ahí que todos, obispos, pastores, ancianos, diáconos, obreros, siervos, procuramos predicar con nuestra vida, siendo el primer gran ministerio la familia, luego el trabajo, la universidad. Y si acaso hay desorden en nosotros, pedimos como iglesia que puedan ordenar las cosas para que de ahí puedan servir en la dinámica de la iglesia, porque ¿de qué sirve tener personas que cumplen con la actividad en la iglesia, pero luego en casa no tratan bien a su familia, no honran a sus padres, no tratan con respeto a su esposo, no tratan con respeto a su cónyuge? ¿De qué me sirve tener personas aquí en la iglesia, en la vida de iglesia, que carguen, que mueven, que llevan, si después en el trabajo entre la semana van a estar insultando, van a estar gritando? ¿De qué sirve? Que aquí el domingo vengan y levantemos las manos y luego estén no emborrachándose, pero sí al menos entonándose, decimos aquí en el país, en Ecuador. Lamentablemente muchos no están de acuerdo con esto. Quieren servir en la vida de iglesia a pesar del desorden que hay en su vida. Llegan a creer que hay discriminación, abuso o trato preferencial. Y yo les pregunto, ¿tan difícil es poner en orden nuestra vida? A ver, la Biblia nos está pidiendo, no el pastor Tyron, la Biblia nos está pidiendo algo del otro mundo. Nos está pidiendo algo ilógico. A ver, no queremos ordenar nuestra vida. No queremos sanar acaso. Y mire, no estamos hablando de personas perfectas, sino de personas que se hacen cargo de su testimonio. Personas que se están esforzando en ser como Jesucristo. Pero no, lamentablemente aquí hay personas que callan su resentimiento, que callan los problemas que hay en casa, que callan los problemas de vicios que tienen, que callan sus problemas emocionales que tienen, porque tienen temor que al hablar les quiten el ministerio de la iglesia, porque eso les importa más que corregir el desorden que hay en su vida. Y viven así. Entonces no estamos pidiendo gente perfecta, estamos pidiendo personas, o la Biblia está pidiendo personas que tengan claro qué es la predicación del Evangelio.
Y la predicación del evangelio es asumir mi realidad, ir a los pies de Cristo y ser como Cristo, para que con mis actos yo refleje a ese Cristo. Porque aún, y eso lo he dicho bastantes veces, aún cuando uno se equivoca, es de buen testimonio. Si uno se equivoca, pide perdón y hace las enmiendas, ahí también hay buen testimonio. Pero no nos importa eso. No nos importa recibir ayuda. No nos interesa pedir ayuda para encaminarnos, para enfocarnos. Porque tenemos miedo que nos quiten esta hermosa labor. Muchos tienen en desorden sus relaciones sentimentales. Jóvenes están en relaciones de noviazgo con gente inconversa. Matrimonios no están en orden, no se han casado, están en unión libre. Jóvenes y adultos están insultando, están bebiendo y no lo dicen. Porque quieren servir dentro de las cuatro paredes o en las actividades de una iglesia. Les importa más eso. Se necesitan obreros que vayan a los campos porque la mies está lista. Se necesita obreros que prediquen, que testifiquen con su vida del evangelio. Porque las personas necesitan no solamente oír, sino ver el evangelio transformador de Jesucristo. Pero no hay muchos obreros. Esa es la verdad. No hay. Porque nos interesa poco poner en orden nuestra vida. Porque nos da pereza. Porque ya nos conformamos o nos resignamos. Ya no aplicamos la fe allí. Así que roguemos para que más obreros sean enviados a la mies, porque la mies es mucha. Y los obreros, esos obreros que viven a Jesucristo, esos obreros que muestran a Jesucristo, esos obreros que predican integralmente, esos obreros que luchan por tener en orden su vida para agradar a Dios y mostrar a Jesucristo a otros, esos obreros son pocos, son muy pocos. Eran pocos en el tiempo de Jesús, en el siglo I, y en el siglo XXI siguen siendo pocos. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra. Señor de la gloria, te rogamos que envíes más obreros a tu mies. Pero no personas que sepan hacer cosas. No personas que tengan el deseo de hacer cosas, sino personas que puedan predicar tu evangelio con su voz y con sus actos. Sabemos que tú no pides que seamos perfectos sin errores. Entendemos que tú pides, Señor, que superemos nuestros errores, reconociéndolos primeramente, pidiéndote perdón y luego tomando decisiones de cambio. Lo entendemos y lo tenemos claro, Señor. Rogamos que hayan más obreros para la mies, porque la gente necesita de ti, necesita del evangelio del reino. No solamente el inconverso, sino aquel que está empezando en el camino de la fe, aquel que tenemos mucho tiempo en el camino de la fe. Necesitamos el evangelio cada día de nuestra vida. Señor, aquí estamos, Padre, rogándote que envíes más obreros a tu mies. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Levante su mano derecha, por favor, y reciba la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor amado, te damos gracias, bendito Rey, por tu palabra, por tu amor y misericordia y bondad. Señor, permítenos ser esos obreros, Padre amado, que vayamos a la mies y prediquemos con nuestra palabra y sobre todo con nuestra vida de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, muchísimas gracias. Recuerden, mañana 31 de octubre se está celebrando
el día de la Reforma Protestante, no Halloween. Y para quienes estamos aquí en el país, también el día del escudo nacional. En Perlas del Cielo estaríamos un poco revisando los primeros días de la semana acerca de la Reforma Protestante. Así que nos vemos el día de mañana en Perlas del Cielo. Que el Señor les bendiga.